Y luego todo esto está rodeado de el Sol, ¿no? Un Sol que también sabemos que es Horus, el Sol de Horus, que aparece como con dos rayos diferentes, ¿no? Al final, en total son 32 rayos, ¿no? Que yo creo que encaja bien con la interpretación cabalística, ¿no? Porque en la cábala digamos que hay 60, digamos que hay 22 caminos entre las 10 sefirots, pero acaban siendo como 32 caminos o estados del ser, o según se lo llame, porque son los 22 caminos entre las sefirots más las 10 sefirots, 32, ¿no? Pero a mí aquí lo que más me interesa es que ese Sol aparece como con dos rayos distintos, ¿no? Con unos rayos que son como rectos y con otros rayos que son como curvos, ¿no? Como serpenteantes, ¿no? Lo cual a su vez encaja muy bien con lo que estamos diciendo aquí, con Isis, ¿no? Y con esas sustituciones entre las columnas y las serpientes, etcétera, ¿no? Pero yo sospecho que aquí hay una alusión muy profunda y muy difícil de confirmar, porque es un tema del que hay mucha desinformación, que es el del Sol negro, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que los dos rayos que vemos en ese Sol, que sin duda es el Sol de Horus, ¿no? En realidad están haciendo alusión a dos soles. Están haciendo alusión a un Sol, al Sol blanco, al Sol dorado, el Sol dorado de Horus, al Sol del oro, que es el sol que conocemos todos. Porque y el otro sería el Sol negro, ¿no? Que sería una especie como de opuesto del Sol, ¿no? Es decir, sea o no realidad todo el mito del Sol negro, ¿no? Que es un tema que ha aparecido particularmente en el ámbito del nazismo, de las sociedades ocultas que había en el nazismo, ¿no? Proceden de la teosofía y vienen de más lejos, ¿no? De cátaros, templarios, dicen que se remonta a Babilonia y lo relacionan con los hiperbóreos y con el Polo Norte, en fin, hay información muy variada, pero sobre todo se retoma todo el tema del Sol negro con los nazis y las sociedades secretas que tenían las SS, ¿no? Y en particular Heinrich Himmler, el castillo de Babelsburg, donde hay una de estas ruedas del Sol, ¿no? Una de estas Sonne-Gaden, ¿no? Porque es Barse Sonne, es SS también, que vuelve a ser Isis, vuelve a ser Santo Espíritu. Entonces, a mí me da la impresión de que en todo este como despliegue del que estábamos hablando antes, donde tenemos como, por un lado, la Trinidad en un régimen donde todavía conviven Isis, Osiris, Horus, y luego un estado futuro, que es una especie como de objetivo de la agenda, que sería el transhumanismo, la agenda, digamos, ya consumada, donde se ha sacrificado la maternidad y la paternidad, y aparece el Horus andrógeno, ¿no? Que ya funde las dos. Como hemos dicho, ahí hay una suerte de estructura piramidal y también hay como dos cuerpos, ¿no? Es decir, es como si hubiese una especie de volumen, ¿no? Es decir, como si el logo jesuita nos estuviese, como digo, se pudiera desplegar como en altura, ¿no? Que en el fondo es lo que es la cábala, ¿no? Una especie de estructura que se puede ver desde distintas perspectivas, etcétera, ¿no? Y entonces aquí encaja muy bien la idea como que también está implícita en la pirámide y de la que nos habla mucho Kubrick, ¿no? En todas esas composiciones, 2001 con el monolito, pero en otras muchas películas también lo hace, nos muestra estructuras piramidales con distintos objetos, con distintos elementos del cuadro, de la composición, donde nos está hablando de esa aparición, de esa conjugación de distintos astros en eclipses, en momentos astrales singulares, donde no solo eclipses, ¿no? Que sabemos que el eclipse es una conjunción, en definitiva, una sicigia de Sol, Luna y Tierra, pero a su vez hay otras conjunciones de otros astros, ¿no? De lo que probablemente nos estaba hablando también luego a la parte final de la película, cuando se va a Júpiter, pero sabemos que en realidad quería haberlo hecho en Saturno, pero por problemas del montaje de decorados no lo hicieron, nos dicen, ¿no? Aunque
a mí me da la impresión de que también algo del sol negro hay ahí, ¿no? Y todo ese viaje que hace el astronauta en la última parte de la película de 2001 tiene que ver con una especie de estructura toroidal vorticial donde la luz que emite el sol blanco se la traga el sol negro, ¿no? O el sol dorado, el sol negro, ¿no? Es decir, al final es como si el sol dorado fuese una especie de grifo, de emisor de un chorro de luz, y el sol negro fuese una especie de sumidero que se traga esa. Y entonces justamente el culto al sol negro sabemos que se hace a medianoche, ¿no? Otro de los mitos es la búsqueda de la colina de medianoche, ¿no? Vinculada al Polo Norte, vinculada a la Antártica, al Ártico, perdón, y vinculada a los nazis, etcétera, ¿no? Donde ya digo, hay mucha desinformación, porque a mí me da la impresión de que hay un intento de vincular toda la lógica del sol negro a los nazis para de alguna manera demonizarla y crear una cortina de humo, una especie de cortafuegos, ¿se entiende? Que es lo que suelen hacer cuando... Es decir, no solo hay desinformación, sino que la información que hay más o menos cierta sobre el sol negro, yo creo que la han vinculado expresamente, estamos hablando de agendas de siglos, la han vinculado expresamente a un movimiento que ellos mismos sabían que iban a demonizar, ¿no? Que es el movimiento nazi. Ellos mismos saben que es un movimiento que van a utilizar, que controlan, ¿no? desde el Vaticano, sabemos los concordatos del nazismo y de Alemania con el Vaticano, y luego la operación Paperclip, cuando se acaba de hacer todo parte, pero la idea es que todo eso se va a demonizar, el nazismo se va a demonizar con todo otro montón de cosas, nacionalismo, antisemitismo, todo eso lo meten en el mismo paquete. Todo esto es una operación muy, muy ingenierizada, la que probablemente tiene mucho que ver también jesuitas, y yo creo que parte de esa operación también es el sol negro, ¿no? Vincular el sol negro al ocultismo nazi, ¿no? De manera que tú consigues, digamos, como inmunizar a toda una sociedad sobre un tema simplemente porque lo vinculas a algo que se ha demonizado, ¿se entiende? Y que está contaminado ya, y además legalmente, porque en un momento dado, si hay que atacar a alguien que sabe mucho del sol negro, como para saber mucho del sol negro ha habido que saber mucho del nazismo y del ocultismo nazi, automáticamente te pueden acusar de nazi. Por ejemplo, en Alemania es un tema por razones obvias, y por lo tanto acaba una cosa ocultando la otra, ¿no? Que es cómo funciona toda esta lógica de la desinformación, ¿no? Y cómo se vinculan. Pero entonces me da la impresión de que en el logo jesuita están operando como esos distintos niveles, como si pudiéramos desplegarlo, como si fuese un símbolo que tiene como volumen, que tiene relieve, y el árbol de la cábala precisamente nos permite comprender esa lógica de relieve, y toda esta lógica de progresión desde una era de Osiris, una era a otra era una era de Isis a otra de Osiris y a otra de Horus, ¿no? ¿Se entiende? De manera que Horus es el sol, Horus es el sol dorado, el sol que conocemos. Como decimos, también es el cruce de la cruz cristiana, latina, ¿no? Que opera como traumatización, ¿no? Pensemos hasta qué punto el ojo Illuminati, el ojo derecho solar, se utiliza como disparador de control mental, ¿no? Y es simplemente una mirada, ¿no? Es una mirada, pero es la mirada sádica, es el ojo sádico, es el ojo derecho sádico, ¿no? Del que hemos hablado ya en mi libro, En el nombre del falo, ¿no? Y es un ojo fálico, ¿no? Que te encaja todo esto también muy bien, porque sabemos que el ojo derecho es el ojo sádico y está justamente en el centro de la columna fálica androgénica del árbol de la cábala, ¿no? Entonces, pero de alguna manera es como si en la parte superior del logo tuviésemos el sol dorado y en la parte inferior del logo tuviésemos el sol negro, que de alguna manera se viene a identificar de alguna manera con el negro, ¿no? Es el sol negro, pero también pensamos que es negra la tierra, ¿no? Y que es el inframundo, que es lo que está debajo, ¿no? Porque incluso no sabemos ni siquiera si existe el sol negro, ¿no? Y podría ser muy bien simplemente el inframundo, ¿no? O lo que haya debajo del mundo, si es que hay un debajo, si es que la tierra es convexa, porque a lo mejor es cóncava, o a lo mejor... Pero al final aquí la lógica es que hay momentos cumbres donde se alinean todos los astros, que son sobre todo los eclipses, y en ese momento es como si
el sol dorado y el sol negro se tensaran al máximo y tensaran entre ellos a la Tierra y a la Luna, ¿no? Estamos hablando de eclipses. Y por lo tanto, el logo jesuita nos estaría hablando de esto, nos estaría hablando de esas efigies. Kubrick nos ha dado la clave de todo esto, donde al final da la impresión de que ese sol que nos muestran en el logo sería como un solapamiento del sol dorado y del sol negro, ¿no? Pero que en esta operación de desdoblamiento que estoy intentando mostrar aparecerían como separados, ¿no? Y entonces, además, esta interpretación como de los dos soles, ¿no? De un sol negro, de un sol oscuro, de un sol oculto, ¿no? Porque la clave de este sol, nos dicen los investigadores, que es un sol de la iluminación, es un sol que solo ve el iluminado, pero que es un sol oculto, y que es incluso un sol superior al sol dorado, ¿no? Al sol del día, ¿no? Sabemos la importancia que tienen los rituales, muchas veces son por las noches, ya decíamos que muchas veces son en el marco de conjunciones astrales, de eclipses, y también muchas veces son a medianoche, ¿no? Y como decíamos, está la colina de medianoche, que se asocia también al sol negro, ¿no? Es decir, la idea es que este sol negro vendría a ser una especie de sumidero de energías, ¿no? Es decir, si, como algunos dicen, los sacrificios sería una especie como de entrega energética a otras dimensiones, a otras entidades, parece ser que el sol negro sería justamente como ese sumidero energético que se traga esa energía sacrificial, y parece que el contexto astral más ideal para hacerlo sería precisamente una efigie donde se alinean sol dorado, tierra, luna, distintas combinaciones según el tipo de eclipse que sea, y a su vez, en teoría, con el sol negro que estaría como al otro lado, ¿no? A los 180 grados del sol dorado, ¿no? Y esto parece que encaja también perfectamente con la idea del corazón, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es el corazón sino una especie de sol negro, ¿no? Es decir, hay una especie de identificación de la luz en este doble sentido, ¿no? Como luz diurna, como luz luminosa, valga la redundancia, que vemos, y como una especie de luz oscura, de luz en el otro sentido. Es como si viésemos la luz que se nos acerca, pero no viésemos la luz que se está alejando y que está siendo tragada por el sol negro, ¿no? Y entonces hay una suerte de identificación con la sangre del sol negro, sobre todo, es decir, del corazón con el sol negro, de la misma manera que habría una identificación de la mente, del pensamiento, de la razón, pero también de la visibilidad, ¿no? Por eso también del ojo, ¿no? Por eso acaba siendo el ojo de Horus, acaba siendo un sustituto simbólico del sol dorado, ¿no? Mientras que el sol negro vendría a ser el corazón, ¿no? Y entonces yo sospecho que toda esta importancia que se da en el ámbito jesuita al Sagrado Corazón es también un culto al sol negro encubierto, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en un cuadro de esta Santa Margarita María de Alacoque, de la que hablaba, encontramos un cuadro en el que vemos que su cabeza tiene el mismo haz de rayos rectos y serpenteantes del sello jesuita, ¿no? Con lo que decía, ¿no? La cabeza como lugar de iluminación solar dorado, pero sin embargo abajo aparece como un segundo sol, donde aparece ya el rojo de la sangre, pero también muy oscuro, y esto que decía ella de la traumatización, es decir, es como si a dos niveles, a dos escalas, a la escala macrocósmica y a la escala, digamos, humana, microcósmica, hubiese una especie de correspondencia que se da en todo este marco ritualístico. Es decir, no es simplemente una correspondencia metafórica, sino que hay rituales reales que se dan en el marco de conjunciones astrales, donde se dan cita estas energías, y a su vez se produce la traumatización, que tiene mucho que ver con la sangre, porque sabemos que es, como decíamos, hay toda una lógica de un linaje de sangre, de una traumatización y de una programación generacional, ¿no?
que en el fondo es también el símbolo del cáliz, ¿no? del santo grial, ¿no? de la sangre real, ¿no? Es decir, de esa sangre, de ese linaje de sangre real, ¿no? Pero yo creo que es extensible en realidad a toda la mecánica de abuso satánico ritual y de programación mental mediante trauma, donde la sangre juega un papel importante, ya digo, en este doble sentido: sangre de continuidad de un linaje y sangre sacrificial que se derrama, pero que, ojo, que también se bebe. También hay libaciones en la tierra, etcétera, porque hay intercambios desde el plano humano al plano, digamos, terrenal, al plano de la vegetación. Hay toda una... muy complicado, pero a nivel simplemente de relaciones humanas sabemos que los pactos de sangre, que los sacrificios de sangre, es muy importante el beber la sangre del sacrificio, porque de alguna manera es una suerte como de sustitución de los mecanismos naturales del linaje, ¿no? Frente al linaje natural, que sabemos que está hecho fundamentalmente de la concepción de un hombre y una mujer que conciben a un niño y dan continuidad a un linaje, ¿no? Esa sería la manera como los linajes naturales se dan continuidad, pero los linajes culturales, y especialmente en estas sociedades iniciáticas, tienen que instrumentalizar mecanismos, digamos, desnaturalizados, porque la desnaturalización siempre decimos que es la clave para este poder de estas sociedades secretas y de estos linajes de poder, valga la redundancia, sobre otros linajes y a su vez sobre las sociedades profanas. La clave es la desnaturalización y la clave es la sustitución simbólica de los mecanismos de reproducción natural por otros de reproducción de la zoe cultural, ¿se entiende? Entonces aquí aparece como clave la bebida de la sangre, pero también otros muchos rituales. Hemos hablado, por ejemplo, de la espermatofagia, ¿no? De la bebida o la ingesta del semen, ¿no? Como una especie, y aquí se ve muy claro, se ve de manera mucho más clara todavía, porque es justamente el semen, la semilla inseminador, una vez que se come, supone una especie de sustitución simbólica de la concepción natural, ¿no? Porque hoy sabemos que la concepción es por vía coital, vaginal, heterosexual, pero en un pasado esto se desconocía, por lo tanto. Y lo mismo con la sodomía, ¿no? La sodomía vendría a ser una sustitución de esa, digamos, reproducción de la zoe natural hacia una reproducción de la zoe sectaria, ¿no? Y entonces todo esto encaja muy bien con lo que decimos, ¿no? Porque la sangre aparece aquí jugando un papel fundamental, con todo lo que estamos diciendo: sangre del linaje, sangre de la traumatización, vinculada a su vez a la cruz, ¿no? He olvidado decir que esa cruz que se cruza justamente con el Horus vendría a ser también una cruz de Calatrava, ¿no? Yo creo que el sentido que tiene la cruz de Calatrava es precisamente ese, ¿no? Es decir, es una especie como de doble, es la doble cruz de la que nos habla también Alberto Rivera, ¿no? Es decir, no solo es la cruz de la crucifixión, sino es la cruz de la traumatización de Horus, ¿no? Y al final, entonces, este cuadro de Santa Margarita María de Alocoque nos mostraría muy bien como esa doble lógica, como ese doble sol, ¿no? Hay un sol que es el que está en su cabeza, que sería el sol dorado, y hay un segundo sol, que es un sol oscuro, que vendría a ser el sol negro, y que vendría a ser la asociación con el corazón, ¿no? Como si el cosmos también de alguna manera sangrara, ¿se entiende la idea? Es decir, de la misma manera que hay una vinculación de los linajes a través de la sangre, es como si todo eso hubiera una vinculación de las energías cósmicas a través de la luz como sangre, y el sol que se desangra. Pero, como digo, esos dos soles, el sol dorado y el sol. Y a su vez todo esto, evidentemente, casi no hay que insistirlo, tiene que ver con la disociación mental mediante trauma, porque sabemos que la disociación consiste precisamente en, bajo traumatización, bajo tortura, bajo abuso sexual, disociar, ¿no? Es decir, proyectarse arriba, proyectarse a la luz, ¿no? La luz utilizada en el MKUT, etc. Hay toda una idea de la materia y el espíritu, la disociación, etc. Todo esto que está muy vinculado a la programación mental, ¿no? Entonces, aparecería el sol dorado como una especie de símbolo de la disociación con respecto a un sol negro oculto que sería el corazón traumatizado, ¿no? ¿Se entiende?
Y luego es curioso que en la iglesia del Jesús, a la que me he referido ya, la iglesia central de los jesuitas, en la que, como digo, aparecía este cuadro que yo creo que nos habla muy bien de todo lo que estamos diciendo, con el sacerdote ahí ocupando un papel central, ¿no? Cuando yo creo que es uno de esos episodios de la Biblia de la presentación del niño en el templo o algo así, ¿no? Que evidentemente sabemos lo que significa, ¿no? El que haya seguido sabe muy bien lo que significa ese sacerdote ocupando el papel de la cruz en el medio del cuadro, ¿no? Pero es interesante que arriba, en este caso lo vemos invertido, vemos el sol negro arriba y el sol dorado abajo. El sol que vemos arriba está rodeado como de unos niños, ¿no? Unos putti, unos amorcillos, en número 12, y justamente abajo aparecen 3, ¿no? El cual, bueno, refuerza toda la interpretación trinitaria que hemos hecho, y además justo debajo aparece otro sol, otra vez con un triángulo, ¿no? Con la delta Illuminati, etcétera, ¿no? Otra vez la Trinidad y otra vez todo lo que... O sea que todo lo que estamos diciendo parece que encaja muy bien, pero sobre todo vendría a confirmar esta imagen que, como digo, está en uno de los lugares más importantes simbólicamente de la orden jesuita, que es la iglesia del Jesús, la iglesia del Jesús, en Roma, en el altar principal, en el presbiterio, es decir, sobre el altar, en el lugar más importante, el frente, ¿no? Ahí aparecen los dos soles, aparece el sol duplicado, y el más importante de ellos, de hecho, es el sol negro. Como digo, aquí aparece invertido con respecto a la imagen de Margarita María de Alacoque, ¿no? Así que nada, todo esto de alguna manera me vendría a confirmarme, aunque ya digo que en todo lo que decimos aquí no se puede asegurar nada, pero de que todo lo que estamos diciendo encaja como muy bien, ¿no? Y el sol negro, sin duda, el Sbarse Son, ¿no? Abajo vemos también un letrero que dice ese nomini Iesu sacrum, nos hace pensar que el sol negro desempeña un papel mucho más importante en la orden jesuita y por lo tanto en el Vaticano, controlado por los jesuitas, de lo que nos dicen, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.